¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos sean todos ustedes a una cápsula más del CCPA. Desde el año pasado que no nos veíamos, Conta. Desde el 29 de Desde el 29 de diciembre que no nos veíamos, se nos cruzó el maratón Guadalupe Reyes. Y pues bueno chicos, ya estamos aquí nuevamente desde el año pasado que no teníamos el gusto de verlos, de vernos, de estar aquí con el licenciado Antonio del Valle, a quien agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias por estar aquí, de verdad, gracias en esta semana tan bonita, miércoles, ombligo de semana. Y pues bueno, vamos a empezar con un tema bastante padre, ya que estamos en un mes frío, vamos a llamarle frío, donde también tenemos cambios bruscos de temperatura. Entonces, ya vamos a empezar con estos cambios y por ende, bueno, se vienen diferentes enfermedades, ya se están conectando por acá nuestros seguidores, nuestros alumnos. Y pues bueno, desearles un feliz año nuevo, gracias por estar aquí, gracias por permitirnos estar aquí con ustedes. Va a estar muy padre este programa y pues bueno, nos presentamos nuevamente ya por ahí si no nos conocen y los que ya nos conocemos, vamos a presentarnos. Contadora. Virginia Rodríguez Salinas para servirles, contadora del CCPA, ¿qué más? Directora de logística, administración, eventos, flow manager, la avanzada, amiga, madre y amiga, gracias, siempre he sido una gran amiga. La mamá de este y la mamá del profe. Licenciada de este lado, ¿cómo está? Hola, mucho gusto. Qué bueno que estamos aquí de nuevo y el día de hoy vamos a aprender otro nuevo tema y espero que les guste mucho y estén pendientes, porque hay regalos. Perfectísimo. Y bueno, ya nos conocemos. Yo soy el licenciado en Enfermería y Obstetricia Ricardo Muñoz Rodríguez, director general del Centro de Capacitación en Primeros Auxilios. Tus manos salvan vidas. Y pues bueno, vamos a empezar con este bonito tema. Tenemos un tema, la verdad, muy, muy padre. Es un tema relacionado a las enfermedades e infecciones respiratorias. Sí, debemos de tener cuidado con eso. ¿Por qué? Porque a pesar de que estamos en el mes de enero, un mes frío, ¿sí? Podría decirse que muchos nos enfermamos, ya sea de alergias estacionales, enfermedades respiratorias, broncorespiratorias, etc, etc, etc. ¿Sí? La verdad es un tema muy amplio, muy padre, así que por favor presten muchísima atención, que vamos a ver cómo tratarlo, qué tomar, qué no tomar, qué hacer, qué no hacer, ¿sí? E identificar cada uno de esas enfermedades, ¿sí? Ahorita muchas veces decimos, me estoy enfermando de la garganta, ay, es COVID, ay, no es COVID, ya me duele, ya siento que me voy, ya no pasa nada, ¿sí? Obviamente hay que tomar las medidas precautorias y pues bueno, la verdad este tema está muy padre, chicos, ¿sí? Lo preparamos especialmente para ustedes. ¿Por qué? Porque estos días a mí me han estado hablando por teléfono, profe, enfermero, ¿qué puedo tomar para la gripa? ¿Qué me puedo inyectar para la gripa? ¿Hay un antibiótico para la gripa? ¿Sí? Entonces, sí hay cosas que podemos tomar, sí hay antibióticos, dependiendo de la infección, que sea bacteriana, viral, sí podemos tomar, ¿verdad, licenciada? Sí, claro que sí. Así es que vamos a empezar, licenciada. A ver, cuéntenos, ¿qué tipo de enfermedades respiratorias son las que existen actualmente, licenciada? Bueno, hablando de las infecciones respiratorias, tenemos en cuenta que son infecciones que van a dañar nuestro sistema respiratorio. Entonces, ahí es cuando va a comenzar lo que es la afectación de cada una de las enfermedades. Comúnmente son ocasionadas los más comunes son ocasionadas por virus, pero también pueden ser ocasionadas por bacterias, por parásitos, por hongos. Entonces, cada una de ellas por eso tiene esa clasificación y así como mencionó el licenciado, hay algunas enfermedades en las que sí se puede tomar antibiótico y otras en las cuales no. Esto se podría clasificar de acuerdo a la gente con la cual tienes la enfermedad. Así es. En esto tiene muchísima razón la licenciada, como se los comenté también al inicio, ¿sí? Se clasifican en bacterianas, virales y por hongos, ¿sí? Las bacterianas, obviamente, como su nombre lo dice, son debido a una bacteria que se arraiga muy, muy fuerte en nuestras vías respiratorias. ¿Cuáles son las vías respiratorias? Vamos a empezar desde la parte de arriba, ¿sí? Nariz, fosas nasales, boca, tráquea, faringe, laringe, ¿sí? Más abajo, ¿sí?
pulmones, alvéolos pulmonares, etc, etc, etc. Son las vías respiratorias, ¿sí? Muchas veces si es una enfermedad bacteriana o una infección bacteriana, sí, obviamente la bacteria se arraiga muchas veces en la garganta, o bien se recorre hacia los pulmones. Entonces debemos de tener en cuenta diferentes tipos de antibióticos, diferentes tipos de síntomas y diferentes tipos de tratamientos. Licenciada, háblenos de las enfermedades bacterianas, de las infecciones bacterianas. Bueno, así como ya mencionó, las enfermedades las vamos a seleccionar por la ubicación en nuestro cuerpo, en las vías respiratorias superiores, las inferiores. En las superiores podemos tener como una gripe común, la sinusitis, la faringitis, amigdalitis. Faringoamigdalitis. También. Hablando de las inferiores, estamos hablando de las más comunes, estamos hablando de la neumonía, también pueden entrar, y la bronquiolitis. Estas dos enfermedades son digamos que las más complicadas y las más graves, de acuerdo imaginemos que es un escalón, entonces esas dos son las más complicadas y las que más comúnmente son presentadas en niños, en adultos mayores. ¿Por qué? Porque su sistema inmune puede estar deteriorado. Entonces también podrían entrar las personas que son diabéticas, hipertensas, y esas son como que digamos que la población en riesgo de esas enfermedades. Así es. Por eso es importante vacunarnos, ¿eh? Por eso es importante vacunarnos. Ya en un tema pasado habíamos hablado de las vacunas. Es importante la vacunación. ¿Por qué? Para evitar todo esto, ¿sí? Como dice la licenciada, en esta sección de la población, llámese niños o adultos mayores, sí, es muy vulnerable, ¿sí? La neumonía, la pulmonía, que es prácticamente lo mismo, nada más que una es un poquito más agresiva que la otra, ¿sí? Son enfermedades también que se pueden llegar a contagiar y que si no se tratan a tiempo, pues obviamente llegan a ser mortales, Sí. ¿sí? Entonces, ¿desde dónde empezamos? Muchas veces empezamos también desde una simple gripe estacional. ¿Qué quiere decir una gripe estacional? Que durante el cambio de estaciones, o bien, por ejemplo, ayer, antier, el lunes hizo muchísimo frío aquí en Poza Rica, Sí. y ayer aquí hizo muchísimo calor otra vez, y hoy nuevamente hizo fresco en la mañana y ahorita hace calor. Entonces, esos cambios bruscos de temperatura, obviamente nuestro cuerpo no se alcanza a adaptar, a regular, termorregular muy rápidamente. Entonces, ¿qué quiere decir? Nos enfriamos en exceso, nos calentamos en exceso, se produce un choque térmico y pues obviamente por ende nos enfermamos. Y ahí entra la enfermedad o la gripe estacional, no gestacional. Gestacional es embarazo, es gripe estacional, porque muchas veces me dicen gripe gestacional, no, es gripe estacional, ¿sí? Acuérdense, gestacional es embarazo. Pero bueno, o también entra las alergias, las famosísimas alergias a la humedad, con la que empezamos en la mañana, que empezamos, oye papi, buenos días. Entonces, pues allá andamos todos mormados y ya queremos hasta inyectarnos hasta penicilina, ceftriaxona, micacina, cuando en realidad no debemos de hacerlo, ¿verdad? Elic, háblanos de la siguiente enfermedad, la cual comentaste después de la bacteriana. ¿Cuál fue? De la neumonía, perdón. ¿Neumonía? Sí. Neumonía, ok, pero de la siguiente comentaste es una bronquitis aguda, no, bronquiolitis, perdón, ¿sí? Coméntanos, ¿qué es la bronquiolitis, Arely? Bueno, esta enfermedad afecta más que nada lo que son los bronquiolos de los niños. Esta enfermedad se caracteriza porque los bronquios empiezan a secretar una gran cantidad de mucosidad, entonces lo que va a ocasionar que nuestro niño no pueda la administración del oxígeno no pueda entrar bien. Entonces ahí es cuando comienza de que mamá no puedo respirar, o que vemos que respira muy rápido, que tiene como que hace las cosas y se siente muy agitado. ¿Por qué? Porque no puede entrar el oxígeno adecuadamente debido a la mucosidad, también porque el conducto se empieza a cerrar, entonces no tiene una buena circulación del oxígeno. Así es, ¿sí? Entonces es cuando debemos de administrar ya a veces medicamentos o bien fármacos que ayudan a abrir, dilatar las vías aéreas, ¿verdad?
Entonces, debemos de aprender a tratar e identificar cada una de esas enfermedades, ¿sale? Aquí hay enfermedades, obviamente, de todo tipo, lo comentábamos hace un momento, ¿sí? Ayer me pasó precisamente con una alumna, me habla por teléfono y me dice, profe, fíjese que mi tía no puede respirar, siente que se agita mucho, tiene un poquito de dolor aquí y acá enfrente, tiene un poquito de escurrimiento nasal, tiene esto, tiene el otro. Entonces, muchas veces, ¿qué llegamos a pensar? Es COVID. Es COVID. El Entonces, Omicron. O el Omicron, ¿no? O Megatron, o Optimus Prime y todo lo que sabemos. Pero no, en realidad a veces es el cambio de temperatura, ¿sí? Muchas veces, por ejemplo, un pacientito que nosotros tuvimos, que yo tuve personalmente, ¿sí? Como dijo la licenciada, un paciente diabético hipertenso ya mayor de edad, 78 años me parece, ¿sí? Papá de un alumno mío, me hablaba por teléfono a cada rato, es que ya tiene esto, ya tiene el otro, tengo miedo que sea COVID, cuando en realidad, bueno, lo llevaron al médico, saludos médicos, le mandó tratamiento y bueno, sí fue aceptado, pero empezó con una alergia constante, y donde una vecina, ¿sí? Que no era es del área de salud, perdón, le mandó un antibiótico, lo cual, bueno, pues no debe de ser por lo general, se deben de combatir con antihistamínicos o antigripales, ¿sí? Le manda un antibiótico porque tenía mucho escurrimiento, no presentaba temperatura, pero pues bueno, ahí la vecina, como era médico brujo, le mandó sus buenas dosis de ceftriaxona, ¿no? No sé cómo la consiguieron porque obviamente tiene que ser con receta, ¿sí? La consiguieron. Obviamente el señor llegó con un servidor, ya lo chequé y todo. Bueno, yo de primera instancia como profesional, como enfermero, le mandé un antihistamínico, un anticongestionante, ¿sí? Que se tomara esto, que inclusive puede hacer vaporizaciones. Llegó el caso de, como dice la licenciada, se le cerraban las vías aéreas. ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, de primera instancia una nebulización para que ayudara a abrir las vías aéreas, una dexametasona inyectada y posteriormente, bueno, el paciente empezó a respirar excelentemente bien, ¿no? Y posteriormente el paciente, bueno, fue canalizado al hospital, bueno, a consulta externa y posteriormente ya se le dio un tratamiento más certero hacia su congestionamiento o enfermedad, ¿sí? Eso debemos de tomar en cuenta, ¿sí? Licenciada, cuéntenos, ¿qué no hacer durante este tipo de enfermedades? Bueno, tengo que dejar en claro que así como pasó con Con el pacientito. con la paciente del licenciado, hay muchos casos. Ya dicen, me duele la garganta, siento que me pica, me duele, me irrita, luego antibiótico. Entonces, no lo debemos de hacer porque podemos que en caso de que sea una bacteria, porque los antibióticos tienen la capacidad de matar a bacterias específicas. Entonces, si nosotros administramos un antibiótico para otra bacteria que nosotros no sabemos cuál tenemos, entonces la podemos hacer más resistentes y más difícil que la erradiquemos de nuestro organismo. Entonces, en este caso, comúnmente las enfermedades respiratorias son causa viral. Entonces no se debe de aplicar lo que es el antibiótico, se pueden dar antihistamínicos para la congestión, porque luego también, bueno, me incluyo porque luego también se me tapa la nariz, no puedo respirar, se me dificulta hablar o hacer varias actividades, entonces eso te puede ayudar. También incluyendo los antivirales y así también podemos hacer, no sé, algún té que nos pueda ayudar, pero natural. No administrar medicamento, en este caso antibiótico, hasta tener la certeza de qué es lo que nos está ocasionando esa enfermedad. Así es, si es una enfermedad obviamente viral o bacteriana, algo más fuerte, ¿verdad? Entonces debemos tomar en cuenta, ejemplo, en estas alergias estacionales y por los cambios de temperatura, etc., lo primero que yo les recomiendo, bueno, obviamente para el escurrimiento nasal, para las alergias, un medicamento compuesto. Hay muchísimos medicamentos compuestos. Está el Alirén, el Agrifen. Yo en el caso... era estudiante de enfermería todavía hace tiempo, hace
No es cierto. Entonces, el Alirene es un medicamento muy compuesto y muy bueno. Tiene amantadina, me parece, clorfenamina, paracetamol y no recuerdo cuál otro. El Agrifen tiene lo mismo, pero se le aumenta la cafeína para mantener despierto un poquito al paciente. ¿Sí? Hay diferentes tipos de antihistamínicos. Como dice la licenciada, no debemos administrar un antibiótico hasta que tengamos la certeza de que es una infección. ¿Sí? ¿Cuáles son los signos de una infección? Ejemplo, ayer me marca otra alumna, me marca por teléfono, profe, es que tengo mucha secreción de esputo, que es el esputo, el gargajo, comúnmente dicho, o con flema, ajá, o flema. En este caso me dice, tengo mucha secreción de esputo, y le digo, ok, ¿de qué color, qué coloración tiene la secreción? Recordemos que nos marcan que si es amarilla o verdosa, puede ser una infección. ¿Sí? Si es blanca, bueno, a lo mejor es por ahí nada más una pequeña flema que se atoró y bueno, la podemos sacar. ¿Sí? Me marca, es que tengo este tipo de secreción. Le digo, bueno, ¿qué más tienes? No, pues no tengo tos, tengo un poquito de escurrimiento nasal, tengo un poquito de dolor aquí enfrente. Lo más probable es que se le haya acumulado secreción mucosa en esta parte. Se me va a quitar tantito la gorra porque no me peiné, ¿sí? Un poquito de secreción mucosa aquí de este lado y de este lado, ¿sí? Por eso a veces los que tienen sinusitis les duele mucho esta parte. ¿Por qué? Porque se acumula secreción mucosa. Sí, entonces debemos de tener mucho cuidado con eso. Me manda antibiótico. Me pregunta, ¿me puedo tomar un antibiótico o me puedo inyectar algún tipo de antibiótico? No, precisamente por eso, porque podemos hacer también inmune a ese tipo de virus o bacterias. Entonces debemos de detectar cuál es. Entonces vengo yo y le digo, ¿sabes qué? Bueno, en primera instancia tómate esto, un antihistamínico, un AINES para que te ayude. Porque me decía ya que sentía la garganta inflamada y tenía un poquito de tos seca. Entonces le digo, bueno, ¿sabes qué? Tómate esto de igual manera te invito a que vayas al médico, ¿no? Para que de alguna manera sea algo más certero, ¿sí? Entonces viene y me dice, ok, profe, dice, pero yo necesito un antibiótico. Entonces le comento, no necesitas un antibiótico. ¿Por qué? Porque muchas veces las alergias o gripes llegan a ser virales. Son virus que en un lapso de 5 o 7 días o a veces 10 días se mueren y bueno, no pasa nada, ¿sale? Pero debemos de tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas veces es muy arraigado que sí se vuelve una infección, ¿sí? Ejemplo, la neumonía a veces va evolucionando, ¿sí? A veces empieza con una simple gripa. Sí. Vamos a empezar, como dijo la licenciada, desde lo menor hasta lo máximo, ¿verdad? Exacto. Empieza con una pequeña alergia. Alergia, Escurrimiento nasal. ¿Qué más, licenciada? Puede que tenga tos, algún escurrimiento, que le duele la garganta y así. Entonces, después vamos a tener es que no puedo respirar, tengo dolor en el pecho, me dificulta hacer cosas. Entonces ahí es cuando nosotros también vamos al doctor y decimos, no, es que ya tengo COVID o no sé. Entonces ahí lo podemos, cuando ya es grave y tiene más complicaciones, podemos diagnosticar, la neumonía la podemos diagnosticar con algún diagnóstico de radiografía. ¿Por qué? Porque ahí vamos a ver lo que está ocasionando esta neumonía, porque puede ser por una bacteria y hay una infinidad de bacterias que pueden ocasionar la neumonía. Puede ser Streptococcus, Staphylococcus, entonces es una inmensa cantidad de bacterias que puede ocasionar. Entonces no podemos saber, aquí va a estar esta bacteria o está acá. Entonces también incluso empezamos desde lo más mínimo hasta lo máximo. Así es. Y como dice la licenciada, debemos de tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque muchas veces decimos, es COVID. Vuelvo a repetirlo. ¿Por qué? Porque ahorita no todo es COVID. O sea, sí hay muchos índices de COVID, obviamente. Lo sé, soy enfermero, veo gente alrededor. Pero obviamente, pues sí lo hay, sí lo existe. Pero muchas veces hay que aprender a diferenciar ese tipo de enfermedades respiratorias, ¿sí? Recordemos que, bueno, ahorita son climas fríos en la mañana, en la tarde calurosos, y en la tarde frescos, y en la madrugada, en la noche frescos, y en la madrugada fríos, y bueno, así estamos. Entonces, pues recordemos que Poza Rica pues es un lugar
caluroso, caluroso. Entonces imagínense, estamos caminando, nos enfriamos y de repente en la tarde, bueno, pues ya nos da calorcito, etc, etc, etc. ¿Sí? Lo primero, como dijo la licenciada, si empezamos con una tos seca, con un poquito de fiebre, con un poquito de febrícula, bueno, pues vamos al médico, nos checamos unas placas para ver si hay pulmones contaminados o si están bien, o si se escuchan movimientos pulmonares mal, o etc, etc, etc. ¿Sí? Debemos de tener en cuenta todo eso. ¿Sí? Desde el primer momento que nosotros detectamos algo, no nos debemos de automedicar. Bueno, el personal de salud, bueno, ya más o menos conocemos, ya más o menos sabemos, podría ser que sí, ¿verdad? Pero en el caso, chicos, personal, no se automediquen, siempre pregunten, porque también me tocó una señora en una clínica que yo trabajaba con el doctor Acosta. Saludos, doctor, un fuerte abrazo, que fue mi maestro, el doctor Acosta, ¿sí? Entra la paciente y a mí siempre me gustaba estar dentro de las consultas como personal de salud, bueno, no pasa nada, pero alcanzaba yo a escuchar y obviamente el doctor me enseñaba que en ese tipo de tratamientos o medicamentos, o perdón, enfermedades, se dan tipos diferentes de tratamientos. A lo que voy, ¿sí? Llega la señora con el niño y le dice, doctor, mire, tiene tos. ¿Verdad que tienes tos? Sí, 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 el niño, sí, 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 tengo tos. A ver, tose. Doctor, me gustaría que le diera algo para la tos y para la infección, un antibiótico. Entonces, ¿qué le dice el doctor? No podemos dar el antibiótico. Y también, obviamente, yo en la poca experiencia que tengo, ¿sí? No hay que combatir la tos. No, la tos no hay que combatirla. Hay que ver, porque al final, ¿sí? Lo que platicábamos hace un momento, ¿sí? La tos es un reflejo, es un sistema de defensa. Cuando nos ahogamos, ¿qué pasa? Coméntanos, Are. Cuando nos hagamos, ¿qué hacemos? Hacemos. Entonces, nosotros, hablando de la tos, estamos hablando de un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo. No es, digamos que una enfermedad. Ah, tengo tos, estoy enferma de tos. No. Es un mecanismo de defensa que tiene nuestro organismo para sacar los microorganismos que está ocasionando esa enfermedad, para sacar también, hablando de secreciones, porque nuestros pulmones están llenos de secreciones. Entonces, lo que hace nuestro cuerpo es tener ese mecanismo de la tos para poder expectorar y sacarlos de alguna manera de nuestro cuerpo que está afectándolo. Así es, por eso decimos que también diferentes virus se propagan mediante la tos o el estornudo. Pero bueno, llega esta paciente y exactamente el niño sí traía tos, pero más que nada era la picazón, porque obviamente pues tenía un poquito inflamada la garganta, pero pues de tanto esfuerzo que había él hecho, que él mismo se había hecho. Entonces dice, dele un antibiótico, doctor, y pues no. Yo en el poco tiempo que llevo a ser enfermero, mucho como ustedes gustan y manden llamar, yo sé, e igual me enseñaron los maestros, que no hay que combatir la tos como tal. Hay que ver el por qué tiene tos. ¿Qué está ocasionando esa tosecita? ¿Sí? Como dice la licenciada, si hay por ahí unas partículas, unas microbacterias, unos microvirus, checamos, verificamos, escuchamos pulmones, y si hay secreciones pulmonares, bueno, pues obviamente es una nebulización para que expectore bien esos pulmones, perdón, esas flemas. También ¿sí? ingiriendo agua. Ingiriendo agua. Ahí me preguntan mucho, excelente, qué bueno que lo comentó licenciada, ¿es bueno que tomemos agua cuando tenemos tos? ¿Sí? ¿Por qué? Porque la flema baja y la podemos eliminar mediante la evacuación. Entonces, no pasa nada, no se asusten, ¿sí? Yo por lo general les aplico la nebulización compuesta con dexametasona, que es el alin. Entonces, pues no pasa absolutamente nada. Ya si el niño no lo puede despegar bien, bueno, pues lo evacuará. ¿Verdad, licenciada? Exacto. Entonces, coméntenos, licenciada, este tipo de enfermedades, aproximadamente cuánto tiempo llegan a durar. Bueno, hablando de todas las enfermedades que hemos mencionado, también, bueno, podremos hablar de que dure por ejemplo, la fiebre, la gripe común, puede que dure de 4 a 7 días. Entonces, hay enfermedades que duran de 7 a 8, algo así, pero si estamos hablando de una enfermedad que dure más de 15 días, más de 20 días, estamos hablando de que es una enfermedad que es más crónica. Así es. Entonces, ya para una enfermedad más crónica,
debemos de dar un tratamiento obviamente pues más prolongado. Ujú. Ejemplo, mi abuelito, vamos a imaginarnos dos escenarios, ¿sí? Yo en la mañana padezco mucho de la famosa alergia matutina, Ay, sí. coloquialmente hablando, pero obviamente pues es una alergia al cambio de temperatura, ¿sí? ¿Qué pasa? Me levanto yo de mi camita calientito, obviamente pues de ahí parezco ya de todo frío, y empiezo yo con el escurrimiento nasal. Ahora va mi buenos días, ¿no? Entonces, me dura horas, ¿no? Que serán Sí. unas 4 o 5 horas o 3 horas y empieza el escurrimiento. Ya me suena bien mi nariz, me tomo un descongestionante, un antigripal o bien un antihistamínico. La loratadina es muy buena, pero a veces produce sueño, o clorferamina, produce sueño. Entonces, pues un medicamento un poquito más compuesto, no pasa nada, ¿sí? Entonces me lo tomo y bueno, no pasa nada. A veces sí, obviamente por mal cuidarme, a veces me baño con agua calientita, salimos al frío y ¿qué pasa? Nos da gripa. Sí. Ahí o nos da una infección bacteriana porque de por sí ahí están los puntos blancos, ahí la checamos y bueno, ahí están los puntos blancos. Entonces, imagínense chicos, ¿sí? No nos cuidamos y bueno, se nos puede agravar y se nos puede hacer una gripe infecciosa, derivada de una bacteria, ¿no? Una faringoamigdalitis, una laringitis aguda, etc, etc. Y bueno, ahí es cuando debemos de administrar un antibiótico ya un poquito más fuerte, lincomicina, ceftriaxona, amicacina, ¿sí? Levofloxacino a veces, ¿sí? Bueno, es otro un poquito más específico para otras cosas, pero también muchos lo dan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? En cuestión de horas o días, si no me la trato bien, se me pasa. Pero como dijo la licenciada, si no se cuida o bien, si es un padecimiento aún más crónico, ¿sí? Debemos de dar un tratamiento muchísimo más prolongado, ¿sí? Ejemplo, mi abuelito, bueno, a veces amanece con la garganta cerrada, con un poquito de malestar, escurrimiento. ¿Por qué? Porque él padece asma. Entonces, él ya lleva a todos lados su Ventolin, ¿sí? Su salbutamol en spray, ¿sí? Ya aún se siente que se cierran las vías aéreas. Eso es la vida para el paciente Con bronquios. con bronquitis, ¿sí? Perdón, con asma, sí, con bronquitis todos tenemos. Con ¿sí? asma, perdón. Con asma, cuidado contadora, cuidado, atrapada. Soy contadora, no enfermera. Eso es cierto. Entonces, debemos de tener cuidado con eso, ¿sí? Imagínense, ya él siente que se le cierran vías aéreas y rápido. Entonces, él lleva ya un tratamiento, como dijo la licenciada, ya es algo crónico, ¿verdad, licenciada? Sí. Ya es de por vida. Sí, ya van a depender de ese medicamento, porque sí es muy bien dicho que pues el asma o bien puede aparecer desde la niñez, en adultez o ya pero comúnmente empiezan desde niños. Y cuando pasa, bueno, esta enfermedad sí es muy importante que carguen su medicamento de acción rápida, porque en caso de que hay momentos en los que estamos haciendo ejercicio y se empiezan a agitar y se empiezan a la falta de oxígeno. Entonces, ahora sí que se dan ¿cómo? Un disparo, Ajá, un disparo aquí, no acá, no. Un disparo y ya empiezan a respirar porque les va a ayudar mucho en casos y en ataques de su asma. Así es, ¿sí? ¿Qué ayuda a eso? A dilatar bronquios, a dilatar vías aéreas y bueno, pues posteriormente obviamente el flujo de oxígeno es mejor, ¿sí? Lo que yo hago con mi abuelito a base de la literatura, a base también de la experiencia personal y profesional, ¿qué hago? Primeramente una nebulización simple. Si veo que batalla un poquito, bueno, una compuesta ya con una dexametasona, que es el Lalin, comercialmente hablando, o bien un bromuro de ipratropio, etc. El bromuro de ipratropio es muy bueno para los pacientes ya con una enfermedad crónico-degenerativa como es el asma, ¿sí? Lo podemos hacer compuesto, 1 mililitro, los 3 mililitros de la dexametasona, la mitad de la dexametasona, ¿sí? En una nebulización compuesta, o bien una dexametasona inyectada, para ayudar a abrir vías aéreas, porque también recordemos que las vías aéreas son como el oído se inflama hacia adentro, ¿sí? Las vías aéreas hacen esto, al inflamarse se cierran, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Un medicamento que ayude a desinflamar y, bueno, posteriormente a abrir, ¿sí? Entonces, por ahí empezamos con la nebulización, y pues bueno, por ende el paciente ya estaría respirando mejor, ¿verdad? Sí.
les ayuda mucho. Y también, bueno, hablando del asma, muchas veces el medicamento que se le administra o se le da al paciente es de acuerdo a su gravedad de la enfermedad, de acuerdo a su edad, porque no podemos dar la misma medicación a un niño menor de 3 años a uno mayor, hablando de 5 o 6 años, ni a un adulto. ¿Por qué? Porque el asma, por ejemplo, si yo tengo asma, a mí me dan un medicamento. Entonces, si yo me controlo con ese medicamento, hasta ahí me quedo. Si no, si ven que yo siento más, digamos que dificultad para respirar, que no me hace, me siento mal, entonces me dan otro medicamento y así como dijo el licenciado, se hacen 2 compuestos. ¿Para qué? Para mezclar corticoides y el broncodilatador. Broncodilatadores, exactamente. Ahí está, ya lo dijo más científicamente, pero estuvo bien, excelente, ¿sí? Porque podemos utilizar 2 compuestos, ¿sí? Obviamente un hidrocorticoide o bien un broncodilatador. ¿Qué es el broncodilatador? Es una palabra compuesta, broncodilata, o sea, abre los bronquios, mejorando así el flujo de oxígeno, mejorando así el flujo de aire y pues obviamente el paciente respirará con mejor calidad, ¿sí? Entonces, ojo con eso, chicos. Recapitulando, ¿cuántas enfermedades respiratorias existen? Areli, licenciada Areli. Hay muchas, pero podemos tener la gripe común, sinusitis, rinitis, faringitis, amigdalitis, también la neumonía, la bronquiolitis, asma también. Hablando de crónicas, también ya podemos tener el EPOC, el enfisema pulmonar. Entonces, son una infinidad de enfermedades respiratorias, ¿sí? O infecciones respiratorias, ¿sí? Aquí mencionó una muy importante que se nos estaba escapando, el EPOC. ¿Qué es el EPOC? Enfermedad pulmonar obstructivo crónico, ¿sí? Muchas veces llegamos con los pacientes y ¿qué es lo primerito que nos dicen? Es que no puedo respirar, es que siento que me afecta esto, es que camino y ya estoy cansado y me agito, ¿no? Entonces mandamos placas, ahí se ven por ahí unas fibrosis, ahí se ve por ahí unos daños pulmonares. ¿Y qué pasa? ¿Sí? Checamos pulmoncitos, a ver, respire, y empieza con la tos, ¿sí? Después de una serie de estudios, placas, donde se ve las fibrosis quísticas, donde se ve ahí daño pulmonar, ¿sí? Determinamos que es un EPOC, ¿sí? Muchas veces confundimos con otras enfermedades que realmente, bueno, pues no son. Y el EPOC es una enfermedad que mucha gente lo padece, Lick. Sí, sí, o sea, mucha gente a veces se nos pasa porque decimos, no, no pasa nada. Si obviamente no tratamos bien las enfermedades anteriores mencionadas, bueno, se puede quedar un EPOC, o bien un daño pulmonar después de una enfermedad, o bien, si tú en tu casa cocinaron con leña o con... fumaste, aguas, el fumar, para esos que fuman, debemos de tener en cuenta eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el daño no es ahorita, el daño es a largo plazo y es permanente, ¿sale? Sí. Entonces, ahí nada más es de tratamiento, ¿verdad? Sí, exacto. Entonces, debemos de tener en cuenta mucho eso. La neumonía o la pulmonía, como lo gustan llamar, ejemplo, el COVID es una enfermedad, una infección viral, ¿sí? Que se propaga de aire a aire, ¿sí? Ataca obviamente principalmente las vías aéreas y posteriormente ya si saliste del cuadro, estás en recuperación, puede quedar una fibrosis quística pulmonar, ¿sí? Entonces, debemos de tener en cuenta eso. Todo lo que estamos viendo ahorita, sí, obviamente sí hay cuadros de COVID, pero también debemos de aprender a identificarlos, ¿verdad? Sí, identificarlos. Lick, ¿cuáles son los síntomas? Cuéntenos, ¿cuáles son los síntomas de las enfermedades respiratorias? Pues así como hemos mencionado, que es importante, bueno, más que nada, a identificar los signos y síntomas de las enfermedades, porque en el caso de las infecciones, enfermedades respiratorias, al inicio es muy complicado, porque como ya hemos mencionado desde antes, de que me empieza a doler la garganta, me escurre la nariz, yo tengo fiebre, entonces lo primero que tenemos que es COVID. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que ahorita digamos que es actual. Exacto. Entonces lo relacionamos mucho con eso. Entonces,
sí tenemos que tener también especificar qué síntomas podemos tener en caso de otras enfermedades. ¿Por qué? Porque también podemos hablar de algún diagnóstico, de algún estudio, para especificar bien qué es lo que está ocasionando la enfermedad, si es un virus, si es una bacteria, si es un hongo, como en el caso de la neumonía, puede ser ocasionada por por una bacteria o incluso también por un hongo. Entonces ahí también es lo que tenemos que verificar. Podemos tener fiebre, escurrimiento nasal, dificultad para respirar, opresión en el pecho, En la espalda, cansancio en cansancio la en extremo. espalda. También podemos escuchar algunas sibilancias, que es como el viento que sopla, algo Así es. así. Y Sí, está bien, adelante. Es que estamos aquí. La sibilancia, sí, eso es determinante. Dice, como el viento que sopla, sí, coloquialmente habla, pero se escucha. Se escucha un poquito más fuerte, dependiendo obviamente de la zona de la caja torácica, ¿sí? De la zona pulmonar, ¿sí? Y debemos de tener en cuenta eso, ¿sí? Obviamente debemos de hacer una serie de estudios, ¿sí? Ahorita, como lo dijo la licenciada, el COVID, bueno, pues está en su apogeo, ¿sí? Pero debemos de aprender a identificarlo. No todo lo que nos topemos, pues es COVID, ¿no? Hace unos días me topé, es que también tiene COVID mi familiar, que esto y que el otro. A ver, ¿qué tiene? No, pues tiene fiebre, no, pues no tiene fiebre. Obviamente, pues ya las variantes hay unas que no tienen fiebre, pero en este caso, al 100%, bueno, por los signos y síntomas que me marcaba este paciente, ¿sí? Acuérdense que son dos cosas diferentes, signos y síntomas, sí, perdón, bueno, yo puedo determinar que no era COVID. Le digo, bueno, ¿sabes qué? Mientras tómate esto, una serie de medicamentos y posteriormente ve a tu médico. De primera instancia esto, ya si es algo más seguro, pues ya el médico se hará cargo, ¿sí? Entonces, debemos de tener en cuenta esto, chicos, ¿sí? Antes que nada es identificar bien los signos y síntomas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de ahí parten... A veces duermen con la boca abierta. A veces dormimos con la boca abierta y se resecan. amaneces con Y el se dolor de secan. garganta. Así es. Pero en el transcurso del día Se va pues, quitando, se va mermando. O bueno, hay una alternativa, hijo, pudiera ser tomar en la mañana un tecito calientito, ¿no? Ujú. Para que vuelva la garganta a su normalidad y ahí te darás cuenta, ¿no? Así es. Como dijo la contadora, muchas veces también el dormir con la boca abierta, ¿sí? Obviamente prolifera que entre en bacterias, ¿sí? Virus y bacterias, Se recordamos. enfríe la garganta. Así es, que se enfríe la garganta, se reseque y bueno, posteriormente se inflame y bueno, ya vengan una serie de enfermedades. Temprano, ¿qué podríamos hacer? Bueno, pues un analgésico para la garganta o un medicamento que adormezca la garganta o bien quite el dolor, ¿sí? Y debemos de tener en cuenta eso. Hace ratitos la licenciada Areli nos comentó infecciones en las vías bajas aéreas y en las vías altas, ¿verdad? ¿Nos podrías comentar, licenciada, cuáles son cuáles para acá nuestro público conocedor? Las vías bajas y vías aéreas altas. Y estamos hablando de que, bueno, las infecciones van a ocasionar, hablando de las altas, va a dañar lo que son las fosas nasales, incluyendo los oídos, la faringe, también ¿cómo se llaman esos? Alveolo, No, cornetes nasales. Exacto. Cornetes nasales. Cornetes nasales, que ahí también es cuando se nos puede acumular el moco y sentir esa desesperación de que, ay, me duele aquí, me duele la cabeza. Entonces ahí es cuando lo vamos a identificar. Podemos hablar de una fiebre común, de la sinusitis, Rinitis. la rinitis, ¿cómo se llama? La faringitis, la amigdalitis, porque todavía estamos hablando que digamos que hasta aquí. Entonces todo lo de aquí para acá estamos hablando de vías respiratorias superiores, o altas, que es lo que va a ocasionar esos síntomas. Entonces, hablando de las enfermedades inferiores, estamos hablando de la tráquea, de los bronquios, de los alvéolos, de los bronquiolos. Entonces, cuando estamos hablando de eso, más que nada, cuando ya afectan digamos que esos órganos de nuestro sistema respiratorio, es porque ya la enfermedad es un poco más crónica. Entonces es cuando empezamos a acumular secreciones, que no puedo respirar, me duele el pecho, me duele la espalda. Entonces es cuando empezamos con los síntomas, digamos que más crónicos y más graves. Cuando ya no, cuando nuestro sistema respiratorio se está dañando más dependiendo de la enfermedad que tengamos. Por ejemplo, con la neumonía, el asma también es independientemente de la enfermedad, hay medicamentos que
pues lamentablemente también va deteriorando nuestro sistema respiratorio a largo plazo, o qué tipo de medicamento, incluso ahorita no recuerdo el nombre del medicamento para el asma, pero dicen que está asociado con que, o sea, sí es bueno y sí nos ayuda a lo que es el asma, ahora sí Está que... asociado con las taquicardias, el salbutamol. No. ¿No? Bueno, ¿Cuál? aparte de eso también es Aparte, muy importante. ok. Que lo empiezan a tomar y empiezan como que me da depresión, me da mucho sueño, Ok. más que nada es lo psicológico. Pero pues ahí también debemos aprender a conocernos a nosotros mismos y saber si sientes alguna, digamos que Anomalía. efectos secundarios cuando ya se toma el medicamento. Entonces es muy importante tenerlo en cuenta y también aprender a conocernos a nosotros mismos. Porque, por ejemplo, a mí me da siempre la alergia mañanera, siempre amanezco mormada, que empiezo a estornudar mucho. Entonces, si ya sabemos que nosotros en la mañana nos sentimos así, pues digamos lo que es normal ante la persona, ¿no? Así Como es. yo, es normal que yo amanezca así y ya después se me va quitando. Pero si yo veo que empiezo a tener otros síntomas, que ya me dio la fiebre o algo así, entonces es importante tener digamos que otros diagnósticos de otras enfermedades que pueda yo tener. Así es, sí, debemos de tener en cuenta todo eso, chicos, y la verdad, como dijo la licenciada, tener en cuenta los patrones, los signos y síntomas de las enfermedades respiratorias altas y las enfermedades respiratorias bajas, ¿sí? Por lo general, cuando son bajas, son muy crónicas, entonces debemos de tener muy en cuenta eso. Y los medicamentos, ¿por qué? Porque muchas veces los medicamentos tienen efectos secundarios. Hace ratitos, por ejemplo, yo hice el comentario del salbutamol, que muchas veces ocasiona arritmias o taquicardias en el paciente asmático. Así es, ponen aquí Gladys Mirel Ramírez, hay que tener en cuenta que si es algo viral también, así es lo que comentábamos hace ratitos, si es viral debemos de tomarlo en cuenta y obviamente, bueno, determinar mediante los signos y síntomas y posteriormente mandar al médico, ¿sí? Sí. Adelante, Lick. Sí, incluso la gravedad de la enfermedad es cuando sí es cierto que no, o sea, no podemos administrar antibióticos con una enfermedad viral, pero ya dependiendo al proceso y seguimiento de la enfermedad de la persona, del paciente, podemos llegar a ese punto de administrar antibióticos. ¿Por qué? Porque la enfermedad ya es más grave, ya tiene más complicaciones, porque el paciente ya no tiene un buen Un sistema inmune, Ajá, un el sistema sistema inmunológico. inmunológico Así es es. importante, porque si yo estoy con una persona que es inmunodeprimida, entonces yo le puedo pasar automáticamente es la enfermedad que yo tengo. ¿Por qué? Porque su sistema inmunológico está bajo, entonces no va a tener cómo defenderse ese organismo. También hablando de los niños menores, de los adultos mayores. Obviamente la población adulta joven pues no está exenta, pero más que nada esos son digamos que el grupo de población más vulnerable. Así es lo que comentábamos hace ratos. Y esto es cierto, lo que dice la licenciada. Si yo tengo mi sistema inmunológico inmunodeprimido, o sea, ¿qué quiere decir? Muy bajo, las defensas muy bajas, obviamente con facilidad me voy a enfermar. Por eso hay que vitaminarnos bien, comer bien, unos sueritos vitaminados y muchísima vitamina C. ¿Sí? Come frutas y verduras. Come frutas y verduras, ¿sí? Entonces, exactamente, Agua. ¿sí? Agua, muchísima agua, ¿sí? Y dormir bien, ¿por qué? Porque nuestro sistema inmune se recupera durante la noche, dormir completamente nuestras 8 horas, o si podemos más adelante, ¿verdad? Pero dormir bien y comer sanamente, hacer ejercicio, y pues bueno, yo creo que ya también nos vamos a meter al gimnasio los tres, porque Sí. la cuesta de enero ya nos vemos ahí un poquito gorditos los tres. Yo ingreso en febrero. En febrero regresa, ¿tú, Are, cuándo regresas? No sé. No, yo lo más probable pronto. es que al rato me voy a poner el chaleco, voy a ir a correr ya, pero bueno, debemos de tener en cuenta eso, ¿sí? El sistema, si está inmunodeprimido, bueno, pues va a pasar una serie de problemas, ¿sí? Imagínense, como dijo la licenciada, yo me llego a enfermar, tengo mi sistema débil, bueno, pues me va a dar muy fuerte. Ahora también los pacientes como yo, que somos hipertensos, algunos medicamentos hacen que te sientas con ansiedad. Con ansiedad, ¿verdad? Es lo que comentábamos hace ratos. Los hipertensos así es. son más propensos, ¿sí? sentirse. Ejemplo, muchas veces la contadora se siente congestionada y todo, y le damos un medicamento, ¿sí? Y pues a veces se siente con esa ansiedad, pero bueno, a veces hay que verificar si es
o bien factor psicológico o bien factor farmacológico, ¿sí? Son dos diferentes, pero de todas maneras hay muchos medicamentos como el salbutamol que sí está clínicamente comprobado que muchas veces produce ansiedad o bien una taquicardia o una arritmia, ¿sí? En pacientes... Bueno, en pocas palabras, abríguense bien, pónganse calcetines, cúranse la boca. Es más, pueden dormir, ¿verdad? Con cubrebocas, los que duermen con la boca abierta, para que no se enfríe la garganta. Tápense bien, no se serenen. Así es. Sí, no, y no se las tomen muy frías. No, sí, pero chocolatito, sí, no lleguen muy noche. Lleguen. Frutas y verduras. Con frutas y verduras. Nada más. ¿Taquitos? Sí, taquitos, no. Ojo, la coca, ¿sí? Durante una infección, esto como dato curioso, ¿sí? Durante una infección en vías aéreas altas, lo más probable, ¿sí? Durante una infección, muchas veces, ¿sí? ¿Qué pasa? Agarramos a comer cosas dulces o cosas demasiado azucaradas, ¿sí? Como dato curioso, por ahí anótenlo, ¿sí? Si nosotros comemos algo muy azucarado o algo muy dulce, las bacterias o los virus se van a proliferar. ¿Qué quiere decir? Van a haber más. Entonces va a ser más difícil para nosotros pelear contra esos virus y bacterias que nos están agobiando. Entonces, suspendan la dieta de almidón, de pastas, de pan y de todo lo que contenga dulces, ¿sí? Lo frío sí nos ayuda. Los fríos me preguntan, ¿podemos tomar algo frío durante una infección en garganta? Sí. Está clínicamente comprobado que mientras nosotros tomamos frío, ayuda al proceso de desinflamación y obviamente quita el dolor, ¿sí? Entonces sí también podemos tomar frío, obviamente tampoco en exceso, pero sí frío. ¿Por qué? Porque ayuda al proceso de desinflamación. Inclusive hay literaturas que nos marcan una nebulización con hielo para ayudar a desinflamar vías aéreas. Y pues bueno, nos echaríamos toda la tarde aquí hablando de este tema. La verdad es un tema muy, muy completo. Y pues bueno, vamos ¿algo más que desear agregar, licenciada? No, nada, que más que nada cuiden ahora sí que como dijo la contadora, que cuídense, no se enfríen tanto, si salen a lo frío no salgan tan primaverales. Así es. No salgan a hinchar chanclas. Sí, protéjanse más que nada en este tiempo que hay muchos frente frío, que cambia mucho la estación, entonces sí es muy común este tipo de enfermedades. Sí, así es. Contadora, ¿algo que deseas agregar? Sí, ahorita vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Ya vamos a mandar saludos nada más. Nos están poniendo aquí. Salúdanos, profe. Dice Sara Aguilar. Sí, como frutas y verduras. Sara Aguilar, excelente tema, profe. Eustacio, un beso. Gladys Mirel Ramírez, excelente tema que nos sirve de mesero. Claro que sí, todos los temas nos sirven, ¿sí? Marín Solís, muy interesante tema. Saludos, claro que sí, Marín, un fuerte abrazo, un beso. Gladys Mirel, hay que tener en cuenta que es algo viral también. Así es. Dice Gladys Mirel, también nos pone, me acaba de pasar con mi hija, está pequeña y les cuesta sacar las flemas y pues el médico le recetó nebulización y antibiótico. Confiamos en los conocimientos de los médicos, por algo te lo mandó, ¿sale? Y pues bueno, contadora, adelante. Ya, ahora sí. Excelente equipo, Eli. Gracias. Ok, pues solo para anunciarles que ya el CCPA tiene las certificaciones. Este mes a fin de enero, principios de febrero, vamos a contar con las siguientes certificaciones para que se acerquen. Lo lean bien en la página, pero ahorita les voy a comentar que estamos con la certificación de EC 0585, atención de primeros auxilios a la persona lesionada afectada. Ya tenemos esta certificación en el CCPA, Tus Manos Salvan Vidas. También vamos a estar certificando para el 31 de enero y el 1 de febrero formación de instructores. También está esta certificación, acérquense, pregunten qué es la certificación EC 0217.01 y que es la de formación de instructores, y la otra es la EC 301 para hacer cursos y manuales. Así es que ya está en el CCPA las siguientes certificaciones. Entren a la página CCPA, Tus Manos Salvan Vidas, para que lean con cuidado los costos, los días y qué es lo que tenemos que hacer para llevar a cabo las siguientes certificaciones. También te comento que ya iniciamos los cursos, ya está lleno de primeros auxilios y enfermería básica,
pero sí está disponible el curso de gerontología y primeros auxilios. Este curso ya es nuestro tercer domingo, pero aceptamos quien guste participar. Es curso de 1 año. El costo es mensual de 500 pesos, el curso de gerontología y primeros auxilios. ¿En qué consiste? Le vamos a preguntar aquí a nuestro licenciado, que él es el que va a dar el de primeros auxilios. Platícanos, Lick, de qué consiste este curso. Antes que nada, no lo dejen de tomar, por favor. Este curso es muy importante para aquellas personas que tienen adultos mayores en casa y que se dedican a cuidar enfermos también, estudiantes también, porque van a aprender cómo tratar a pura gente adulta mayor frágil. Adelante. Así es, gracias. ¿De qué trata el curso de primeros auxilios? Sí, la verdad, el curso de primeros auxilios está muy completo. Aquí la licenciada Areli no me dejará mentir, sí, la verdad. Pero en gerontología. En gerontología. ¿Qué vamos a ver? Desde el RCP geriátrico, cómo tratar un paciente, si nos entra en paro, no lo quiere un paciente geriátrico, cómo hacerle las maniobras de RCP, porque no es lo mismo, obviamente. A veces tenemos que ser un poquito más cautelosos. Al final tenemos que dar RCP, ¿sí? Cómo aspiraremos al paciente, porque muchas veces meten la sonda de aspiración directamente en la garganta y lastiman al paciente, o bien le producen el reflejo nauseoso, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Humectación y cuidado de la piel. ¿Por qué? Porque en un adulto mayor obviamente no toma la misma cantidad de agua que nosotros y pues a su vez se deshidrata de mejor manera. La venoclisis en un abuelito, en un adulto mayor, ¿por qué? En un paciente geriátrico, ¿por qué? Porque muchas veces queremos canalizar con un catéter grande y pues obviamente no se puede porque pues bien tiene fragilidad capilar, fragilidad venosa, está deshidratado, etc, o bien tiene sus venitas muy delgadas. Tenemos que ver también esa parte de la terapia de infusión intravenosa como nos marca la norma oficial mexicana, ¿sí? También vamos a ver maniobra de Heimlich, vamos a ver el cuidado y manejo de las úlceras por presión, si es que ya la tiene, o bien cómo evitarlas, también es lo que vamos a ver, cómo evitar las UPP, que es las úlceras por presión. El baño. ¿Sí? El baño de esponja, eso es muy importante en los abuelitos, si se puede bañar en regadera o si se puede bañar en cama, ¿sí? Cada cuánto bañarlo, cómo bañarlo, etc. La movilización, la mecánica corporal del abuelito, ¿sí? Ese la verdad está muy bueno también. ¿Por qué? Porque no nada más vemos cómo mover al abuelito, sino vemos cómo movernos a nosotros mismos para evitar una lesión, ¿sí? Eso es muy importante. Más que nada no son primeros auxilios, es enfermería o gerontología. Falta platicarlo de gerontología, que es el estudio de psicológico y social en el adulto mayor, en el entorno, ahí que van a ver cómo hablarle a un adulto mayor, si es que está en sus 5 sentidos, está consciente, está al 100, porque ahora ya nos topamos con el índice de adulto mayor es más que de los jóvenes, ¿no? O sea, viven más ahora el adulto mayor que los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa? Debemos saber cómo tratarlo, cómo hablarle a él, cómo hablarle a la familia, qué dinámicas podemos ponerle a un adulto mayor, la adaptación social, porque todo cambia cuando vamos avanzando conforme la vida. Entren a la página para que chequen esa información. Está muy padre este curso que es de 1 año, es gerontología y primeros auxilios en el adulto mayor frágil. Iniciamos este domingo de 2 a 4. De 2 a 4. Ahí estamos. Entren ahí a la página y ahí está la dirección. O márquenla a una servidora que es 182-157-5250. Ok. Gracias. Y pues bueno, ya nos despedimos. Dicen por aquí Aurelia Valles, excelente. Las gorras, de veras. Dice Aurelia Valles, excelente equipo. Jaime Maldonado, lo mejor de lo mejor. Gracias, Jaime. Y pues bueno, vamos a entregar las gorras aquí a nuestros... Pasen al salón. Pueden pasar al CCPA a partir de hoy. Hoy voy a estar ahí, voy a estar atendiendo pacientes. Dalia Guadalupe, aquí está tu gorra del CCPA. Ahí está, se la ganó la semana pasada. ¿Sí? La licenciada en enfermería y mi tía, orgullosamente, la licenciada Carolina Muñoz. Aquí está, tía Lick, aquí está su gorrita del CCPA personalizada, hombre, ¿sí? Y aquí Karen Anelli, que también contestó rápidamente. Aquí está. Y pues bueno, chicos, pasen por sus gorras. Ya estamos ahí, todos nuestros cursos, obviamente, Kevin Santos Maldonado, hola, saludos Kevin, todos nuestros cursos están avalados por la SEP mediante la red Conocer. Y pues bueno, nos despedimos, sin antes decirles, somos
Centro de Capacitación en Primeros Auxilios. Tus manos salvan vidas. Hasta la próxima. Un beso, Doc. Dios le bendiga.